Bueno, mi nombre es Alejandra, les voy a hablar un poco de la contextualización de nuestro caso. Es de un señor que se llama Alirio, tiene 67 años, hace parte de una organización en la ciudad de Neiva. Él trabaja como entidad de carácter social en beneficio del adulto mayor en condiciones vulnerables, con el propósito pues de fortalecer la vida de estas personas. El señor Alirio, él es oriundo de la ciudad de Neiva, pero él vivió gran parte de su juventud en Bogotá. El usuario manifiesta haber sufrido abandono por parte de su núcleo familiar primario por causas desconocidas. Por esa razón, él acudió y empezó a cuidar automóviles en restaurantes con el fin de suplir sus necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, etc. El señor Alirio siempre se ha caracterizado por ser una persona alegre, pero desde hace un tiempo el paciente viene perdiendo el interés en su cuidado personal y en su vida social. Eso también ha ocasionado cambios en la conducta que interfieren en su autonomía, lo que en ocasiones lo hace dependiente de los cuidadores. Una de las principales características de afectación es la afasia, ya que no puede seguir una conversación porque falta de un orden en las palabras manifestadas. Esa afectación ha generado el deseo de poder establecer la causa y la razón de esta afectación, la falta de un posible diagnóstico. Es necesaria también poder indicar un plan de psicoestimulación o un seguimiento por otro profesional. Bueno, continuando con las hipótesis preliminares, identificamos dos. Una de esas es el deterioro de la calidad de vida del adulto mayor, que es a causa de una enfermedad degenerativa por un déficit de atención, y la segunda es la pérdida de funciones ejecutivas en el adulto mayor, se debe a la ausencia de una vida poco funcional. Bueno, continuando con los procesos de la evaluación de la hipótesis, en las hipótesis preliminares fueron sometidas a la implementación de instrumentos con el fin de medir el deterioro cognitivo del adulto mayor. Este proceso se realizó por medio de la aplicación de 3 test de evaluación de la demencia. Estas 3 evaluaciones complementaron la escala que agrupa o ubica en relación con el grado de la déficit o el deterioro que tiene el paciente, teniendo en cuenta los 7 grados de la escala clínico evolutivo, los cuales nos permiten ubicar el paciente en algunos de estos estudios. Resultados. Bueno, en esta parte vamos a hablar de los resultados, pero los primeros que obtuvimos. No vamos a hablar de correlaciones o no vamos a hablar de la comparación con la escala global de deterioro de GDS, sino que vamos a hablar de los primeros resultados que obtuvimos en la hora de presentar el test. Entonces, el Minimental nos arrojó una puntuación de 17, siendo la puntuación máxima de 30. Con relación a la interpretación del test, nos dice que se está hablando de un deterioro cognitivo grave. Pero vuelvo y aclaro, estamos hablando de una forma cuantitativa y luego habrá una interpretación y una correlación. Estos test son globales. Estos test miden tanto la orientación temporal, espacial, memoria, fijación, escritura, dibujo, cálculo, entre otros. En este Minimental el señor Alirio tuvo una puntuación inferior y fueron en las áreas de fijación, de memoria, de orientación, de concentración, donde tuvo problemas y problemas de cálculo. En el test de MoCA, el test de MoCA se obtuvo un resultado de 18, pero por su nivel educativo se le dio un punto al señor Alirio. El test de MoCA es un test también global, donde mide ciertas capacidades como la visoespacial, cálculo, escritura, memoria, dibujo, el cual es un test muy global, donde se tuvo una puntuación, como decía, de 19 en total, donde nos indica posible trastorno. Luego se aplicó el test del reloj, que el test de reloj se hizo para dar respuesta a los resultados del test de MoCA en cuanto a lo visoespacial, y se pudo obtener por medio de sus 2 aplicaciones TRO y TRS. En el primero se tuvo una puntuación de 5, siendo el estándar 6, es decir que tiene dificultades a la hora espacial, visoespacial.
En el TRC, que es de copia, obtuvo una puntuación de 8, queda en algo normal. Hola compañeros y docente. Bueno, en este punto pues les hablaré un poco sobre el problema principal definido tras el proceso de evaluación. Aquí nos indica que una vez formuladas las hipótesis y haber aplicado pues los instrumentos correspondientes para la valoración del estado mental del adulto mayor, nos permite sintetizar la información y ratificar que Alirio sí sufre o sí presenta más bien un deterioro cognitivo, pero pues en este caso es moderado, y que posiblemente por los signos y los síntomas que se lograron pues percibir, presenta síntomas del Alzheimer. Sin embargo, pues nosotros no somos los adecuados pues para dar como un diagnóstico como tal, sino que en este caso se solicitará como la ayuda de un profesional de la salud, el cual pues ratificará si es Alzheimer y pues dará su tratamiento correspondiente pues para dicha enfermedad, ¿no? Bueno, el modelo teórico. El modelo escogido pues para el abordaje del caso del deterioro cognitivo es un proceso que nos brinda como aportes para la sociedad y la salud, presentando pues variaciones en sí en lo comportamental, en lo socioeconómico y en lo político, ¿no? También nos dice que el deterioro cognitivo es un estado en el cual pues el individuo pierde como las capacidades de razonamiento, de entendimiento y de memoria, sin que pueda cumplir con criterios para clasificarlos como una demencia. Este deterioro pues está clasificado también como normal, el cual pues dice que el normal pues es el que mantiene como las cualidades de las funciones neurocognitivas, ¿no? Y que pues necesariamente para que el paciente pueda adaptarse a sus labores diarias. También pues habla sobre el deterioro cognitivo leve, moderado, que es el que evidencia como un declive de las funciones cognitivas y sucede en el sistema nervioso. El deterioro cognitivo leve se produce en diferentes áreas y el principal síntoma es el olvido. También pues la explicación teórica del problema nos habla qué son las funciones cognitivas. Bueno, según aquí hay un artículo, bueno, más bien, que es donde dice que según la neuróloga en la unidad de trastornos cognitivos y psicogeriatría del Hospital de Barcelona, Navarra, que eso fue en el 2021, define las funciones cognitivas como el funcionamiento adecuado de las extensas redes neuronales de nuestro cerebro, el cual dice que estas funciones son esenciales para que cualquier tipo de persona desarrolle su vida con plena conciencia personal y total autonomía. De ellas depende que nuestro intelecto y nuestras habilidades, tanto personales como sociales y laborales, puedan como tener una muy buena comunicación entre las neuronas y las funciones cognitivas. Bueno, aquí hablaremos un poco sobre qué es el deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es también es conocido por las siglas MCI, que define como un estadio intermedio entre la normalidad cognitiva, los cambios asociados con la edad y la demencia. Existen también una alteración de las funciones cognitivas que pueden objetivar y que se explica únicamente como con el envejecimiento, ¿no? Que esto se da más bien por el envejecimiento. ¿Qué es la demencia? Pues según la Organización Mundial de la Salud, nos indica que es conocida como la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Que es un trastorno cerebral que destruye lentamente pues la memoria y la capacidad de pensar, y que con el tiempo la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas que cada uno pueda ejecutar en su diario vivir. Las personas con Alzheimer pues también experimentan cambios en la conducta y en la personalidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan Camilo. Explicación del Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, en pensamiento y en comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Navarro Litt lo define como una enfermedad degenerativa
que afecta a las neuronas de nuestro cerebro que ocasionan deterioro de las funciones cognitivas de la persona. Esta es una enfermedad que constituye la forma más frecuente de la demencia neurodegenerativa en las personas ancianas. Empeora con el tiempo, además es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de la demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final de la enfermedad, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Las personas con esta enfermedad viven un promedio de 8 años después de que los síntomas se vuelven evidentes, pero la supervivencia puede oscilar entre 4 y 20 años dependiendo de la edad y otras funciones de salud. Los factores de riesgo más conocidos e importantes es la edad. Existen dos tipos de esta enfermedad degenerativa: el de inicio temprano y el de inicio tardío, siendo esta la última y la más común. También suelen darse por las combinaciones de factores genéticos, por su estilo de vida y ambientales. Se estima que en la actualidad hay en el mundo 50 millones de personas con demencia a nivel mundial, de las que un 67% estarán afectadas por esta enfermedad y que posiblemente estemos hablando de 152 millones 2050. Lopera Restrepo, neurocirujano, afirma que esta enfermedad es un mal que afecta a más de 5.000 personas del mismo tronco familiar solamente en Antioquia. Junto con instituciones de los Estados Unidos, trabajan en terapias preventivas de Alzheimer, una enfermedad que ataca en Colombia a la población mayor de 65 años en un rango del 2% al 5%. Bueno, nuestros objetivos. El objetivo general de nuestro caso es conocer el deterioro cognitivo del señor Alirio de la Fundación Calle. Y nuestros objetivos específicos, uno de ellos es aplicar test psicológicos que midan el deterioro global del adulto mayor, y el otro es evaluar los resultados obtenidos a través de los test aplicados para el posible diagnóstico. Intervención. Bueno, en la intervención lo que primero se hizo fue se hizo una valoración por medio de la observación, por medio de recolección de datos, de una entrevista abierta con el fin de crear una empatía con el señor. Una intervención futura, estaríamos hablando de una posible intervención en el área cognitiva, con el fin pues, de hacer frente a este inicio de deterioro que se está dando en el adulto mayor, con el fin de ralentizar. Pero también existen otros modelos como el sistémico, en el cual se puede hacer frente, ya que el señor Alirio cuenta con sistemas que lo rodean, con personas que están con él. Entonces es muy necesario también buscar intervención para estas personas, para una valoración y para una ejecución en su plan de intervención de una forma adecuada y que todos tengan ese conocimiento. Es muy importante poder fijar unos objetivos al momento de intervenir para obtener esas metas. Entonces, es decir, que es bueno poder tener una intervención, en este caso mixta, donde se puedan incluir muchos sistemas en este caso, ya que se cuenta con muchas terapias con el fin de poder hacer frente a estos problemas cognitivos, como terapias de arteterapia, reminiscencia. Podemos hablar de terapias ocupacionales, netamente cognitivas, pero que todas sean en beneficio al señor adulto mayor, con el fin de poder ralentizar estos procesos de deterioro. Bueno, el cronograma de intervención se basará en sesiones entre 30 a 60 minutos, serán sesiones individuales, procurando siempre un ambiente de bienestar para el paciente. En esas sesiones se trabajará o se fortalecerá las áreas cognitivas deterioradas, también se trabajará o se estimulará aspectos como praxias,
memoria del trabajo, memoria episódica. Se trabajará también la estimulación del lenguaje, la atención, la orientación, por medio de técnicas como recursos audiovisuales, libros, guías, música, pinturas, todo eso con el fin de fortalecer esa capacidad que ha quedado atrás por el deterioro cognitivo. Ahora vamos a hablar sobre un test que se aplicó en el caso de Don Alirio, que fue el test de Mini Mental State Examination, o conocido como el MMSI, que es un test, es una prueba neuropsicológica creada en 1975. Su población es normalmente adulto mayor o personas que sospechen un deterioro cognitivo. Los materiales que se necesita son lápiz, papel, el cuestionario. Normalmente su tiempo es de 5 a 10 minutos, pero no tiene tiempo límite. Su objetivo central es proporcionar una vista más clara acerca de un posible deterioro cognitivo, haciendo un análisis o una examinación del estado mental de la persona. Este test consta de 30 preguntas y evalúa los siguientes campos, como orientación, memoria de fijación, recuerdo diferido, atención, orientación. Evalúa también lenguaje y actividades o habilidades visoconstructivas. Su fiabilidad obtuvo unos buenos puntajes altos, pero como ha de esperarse, en la actualidad esto va en declive, y más cuando se trata con personas mayores de edad o con personas de trastornos. Bueno, en los resultados que se obtuvieron en el test MMSI por el señor Alirio fue una puntuación de 17 puntos, en donde esto fue para determinar el grado de deterioro cognitivo en la escala de deterioro cognitivo global. Hay unos campos en los cuales el señor Alirio fue evaluado, los cuales los iré mencionando. En el campo de la orientación temporal obtuvo una calificación de 3/5, ya que el señor Alirio respondió solo mal 2 preguntas, las cuales fueron en qué etapa del año se encontraba y en qué día del mes se encontraba. En la orientación espacial parece tener una orientación espacial muy buena, ya que obtuvo una calificación de 5/5. En la actividad de fijación, el paciente aparentemente se le pide que recuerde o fije palabras que no tienen relación alguna con su nivel de orientación. Aquí el paciente obtuvo una calificación de 1.5. En atención y cálculo, aquí el paciente aparentemente tiene serios problemas, ya que se adaptó la prueba a nivel educativo del paciente, pero desafortunadamente no contestó de una manera correcta, obtuvo una calificación de 1/5. En la memoria, se le pidió al paciente que recordara 3 palabras de la actividad de fijación, pero desafortunadamente no las recordó, así que obtuvo una fijación. En la actividad de fijación obtuvo una calificación de 0/3. Y en la nominación, aquí es donde se le pide o se necesita al paciente que reconozca o proyecte objetos. Aquí el paciente obtuvo una calificación de 2/5. En la siguiente actividad de repetición, el señor Alirio obtuvo una puntuación de 0.1, ya que para él es casi imposible, ya que olvida la secuencia de la frase. En la actividad de comprensión, aquí vemos que para el señor Alirio el seguimiento de las instrucciones del test fue exactamente bien para él, ya que tuvo una puntuación de 3/3. En la lectura el señor Alirio obtuvo una puntuación de 0, ya que es muy difícil para él leer y comprender la frase a la vez. Y en la escritura también obtuvo una puntuación de 0, ya que no cumplía con los estándares que requieren una estructura gramatical. Ahora bien, en la actividad del dibujo aparentemente vemos que el señor Alirio tiene una buena habilidad visoespacial, ya que puede replicar el dibujo tal y como estaba. Y con estos resultados, como ya les había comentado, obtuvimos una puntuación de 17 puntos de 30 según el MMSI. Y aquí dejan claro que el señor Alirio tiene un deterioro cognitivo moderado. En este punto pues le hablaré un poco sobre la ficha técnica. Nuestra ficha técnica pues tiene un nombre largo, que es la Evaluación Cognitiva Montreal, y nuestro nombre corto pues el MOCA. Nuestro autor es Siad Naresdi, adaptado por Ledesma en el año 1996. También pues nuestro objetivo de la prueba pues es un instrumento de escaneo muy rápido para las alteraciones cognitivas leves, también para los cognitivos como la atención, la memoria, el lenguaje, las habilidades de aviso constructivas, el cálculo y sobre todo la orientación.
La población pues dirigida es de entre el adulto mayor entre 55 a 85 años de edad. El contenido pues es un test de trazo alterno, de habilidades constructivas, de dominación de memoria, de lenguaje, de orientación. Las escalas principales pues es un visto espacial con identificación, con memoria, con lenguaje, con todo lo anterior. El material de esta aplicación pues es un protocolo primero, después le ponemos un lápiz y un cronómetro. Los resultados pues es un puntaje máximo de 30 puntos, es un puntaje arriba de 26 o más es considerado como normal y nuestra duración para este test es de 10 minutos. También se debe tener en cuenta la formulación de la prueba, que se debe escoger un ambiente tranquilo en donde el individuo pues pueda como estar sin ningún tipo de interrupción. Debe tener unos pasos, que el primero pues que el examinador pues oriente al paciente qué es lo que debe hacer, que por favor dibuje una línea en que esté desde un dibujo hacia la letra, respetando el orden numérico y todas esas cosas. Después, como un segundo paso, pues para evaluar las habilidades visoconstructivas, se sugiere que copie el dibujo tan exacto como pueda en un cilindro y que esté ubicado al inferior de la hoja. De la misma manera, señalando en las partes superior derecha de las hojas y que se le indique que el dibujo es un reloj que tenga como todo el número que marque las 11:15. Para las habilidades de dominación, pues aquí tenemos que se solicita al participante estar atento mientras que el examinador pues le explica todas las cosas. Como otro punto también, pues para evaluar la atención del participante y del examinador, le indicará que preste atención a una lista de números en donde pues finalmente el participante debe repetirlas en el mismo orden, ¿no? Y de igual manera se procederá a recitar otros números y en los cuales debe decirlo en un orden invertido. Muchas gracias. Resultados. Se aplica el instrumento de Secret-Montreal Cognitive Assessment MoCA. Este test fue diseñado como un instrumento de escaneo rápido para alteraciones cognitivas leves. Evalúa diferentes dominios cognitivos como la visoespacialidad, denominación, memoria, recuerdo diferido, atención, lenguaje, abstracción y orientación. El tiempo de administración fue aproximadamente de 15 minutos. Se obtuvo una puntuación de 18 en totalities, pero se asigna un punto por un nivel educativo de adulto mayor. En la descripción cualitativa enseñó Alirio tuvo un desempeño por debajo de las consideraciones normales del test. Se puede observar que presenta un recuerdo diferido. En la capacitación visoespacial ejecutiva en pacientes se refleja una falta de capacidad, ya que tiene un alto rendimiento a la hora de asociar números con letras y, de acuerdo a lo esperado, tuvo un excelente desempeño en la copia del cubo, pero mostró deficiencias en el área de atención, en el cual su desempeño fue pobre o limitado, pues reflejó la incapacidad y la frustración de no poder seguir el orden deseado. El recuerdo diferido o estimulación de memoria de trabajo se puede evidenciar con la capacidad cognitiva afectada en gran manera por la posible dependencia. Como conclusión, podemos decir que el desempeño del señor Alirio muestra un deterioro en sus funciones ejecutivas que van más allá de la edad y se debe a un déficit cognitivo, ya que la puntuación dada por el test de MoCA libera un poder de trastorno psicológico. Es por esta razón que se debe iniciar psicoestimulación cognitiva con el fin de fortalecer las áreas afectadas. ¿Resultados? ¿Resultados finales o resultados globales? Bueno, a partir de la presentación
de los test al adulto mayor, como es el test del mini mental, el test de Moca o el test de reloj, se tuvieron unas calificaciones, se tuvieron unas interpretaciones cuantitativamente que, con base a la escala global clínica del GDS del señor Reisberg, que teóricamente está basado en la involución o la retrogénesis, se pudo ubicar en el cuarto nivel o el cuarto grado de la escala clínica. A partir de estos resultados cuantitativos, también se realizó una interpretación cualitativa en la cual podemos encontrar que existen características cualitativas que también lo ponen dentro del cuarto grado, que es un deterioro leve, un deterioro moderado o conocido como demencia leve. Hablar un poco de estos resultados. El señor tuvo en memoria, tiene afectaciones en memoria de trabajo, en memoria semántica, pero aún conserva una memoria episódica, que es característico de las cualidades o las características del cuarto grado de demencia. También déficits en atención, déficits en concentración, comienza a tener una atención dividida y cualquier estímulo lo distrae. También se puede ver cómo el señor Alirio presenta también aún ciertas capacidades, como la capacidad de reconocimiento, aún reconoce su círculo más cercano. Aún el señor Alirio, a pesar de tener problemas cuantitativos, aún puede manejar en cierto grado su dinero, aún puede manejar, tiene esa capacidad de poder manejar su dinero, aunque ya comienza a tener problemas de memoria, entonces comienza a olvidar las cifras de dinero con las que cuenta en el momento o con las que ha guardado. Entonces aún tiene también la capacidad de desplazarse y de conocer ciertos lugares. Entonces estamos hablando que está en una demencia leve o deterioro cognitivo moderado, porque aún conserva ciertas capacidades. Entonces, cualitativa y cuantitativamente, y conforme a los resultados obtenidos, el señor Alirio lo ubicamos en el cuarto grado de la escala clínica de deterioro global, con un diagnóstico o un posible diagnóstico de deterioro cognitivo moderado o demencia leve. Bueno, para concluir, el tema principal del estudio de nuestro caso fue el Alzheimer, siendo es una enfermedad degenerativa la cual afecta a las neuronas del cerebro y ocasiona deterioro en las funciones cognitivas, y la cual padecía el señor Alirio, de 67 años. El objetivo principal de nuestro estudio de caso fue realizar una intervención a nivel cognitivo a través del análisis de los tratamientos psicológicos que permitía al alumno mayor fortalecer la estimulación, el entretenimiento y la rehabilitación cognitiva. Se le realizaron las siguientes intervenciones, como programa de estimulación cognitiva, arteterapia, programa de reminiscencia, terapia creativa y terapia de estimulación cognitiva. Todas estas estrategias encaminadas a fomentar la plasticidad en el cerebro del adulto mayor.